Saludos, en este pequeño video vamos a ver cómo se comporta un circuito magnético alimentado en corriente continua. Lo primero, tenemos, como bien dije, nuestro circuito magnético alimentado en corriente continua, así que acá vamos a tener una batería que alimenta el circuito, una batería, una fuente de corriente continua en general. Indicamos acá siempre el sentido del arrollamiento, para poder saber en qué sentido va el campo magnético. Entonces acá tenemos corriente I, tensión B que estamos aplicando, después vamos a volver con esto. Este devanado tiene N vueltas y acá aplicando en este punto de acá la regla de la mano derecha, nos indicamos con el pulgar, el sentido de la corriente, que sería en este sentido. Los dedos de la mano derecha, ¿no? Los dedos estarían indicando así que el flujo de campo magnético va en sentido horario, en este caso. Entonces acá tenemos el valor de el flujo de campo magnético. Bueno, nosotros por lo general cuando estamos diseñando un circuito magnético determinamos el valor de B, de densidad de campo magnético que queremos tener. Entonces vamos a determinar el valor de B, para un valor de B dado, definido. Yo que voy a hacer, voy a calcular cuánto es el valor de H, ¿no? Tengo B, tengo H, tengo la curva del material, de mi material ferromagnético, tengo la curva de mi material ferromagnético, y acá entonces digo, bueno, quiero trabajar con este valor B1, donde corta la curva, determino el valor de H1. Esto sería el valor P sub 1, el valor correspondiente H sub 1. Bueno, eso por un lado. Punto 2, nosotros tenemos podemos a partir del valor B sub 1, podemos calcular el valor de phi, el flujo de campo magnético que vamos a tener, que va a ser obtenido con el área. ¿Qué área? El área de la sección transversal que tiene este núcleo, ¿no? Hago acá como una representación como si fuera un corte del núcleo. Tengan en cuenta que acá este núcleo que he representado acá tiene un volumen, ¿no? O sea, tiene una dimensión en profundidad también. ¿Está bien? Que ahí, bueno, no la dibujé, pero más o menos sería algo así. No la dibujé y no tendría que haberla dibujado. Ahí está. Bueno, entonces, esto va a ser el área. Entonces, el valor de phi va a ser B, en este caso el valor B sub 1 que tomamos, multiplicado por el área. Bien, por otro lado entonces ya tenemos el valor de phi, tenemos el valor de la reluctancia. La reluctancia, recordemos que era K por L sobre A, o bien 1 sobre mu sub 0, mu sub R, por el largo del camino medio sobre el área. Donde el largo del camino medio nos referimos a el largo de esta longitud del camino medio que tenemos acá, considerando el flujo de campo magnético viaja por el medio del núcleo, ¿no? Esto sería LM, el largo del camino medio. Bien, entonces tenemos la reluctancia. El valor de reluctancia, recordemos que más o menos, muy aproximadamente para cualquier circuito magnético, B es igual a mu sub 0 por mu sub R por H. Por lo tanto, si despejo acá, K, que es igual a 1 sobre mu sub 0 por mu sub R, nos va a quedar igual a H sobre B. Bueno, disculpen si hay algún ruido, alguna interrupción. Estoy grabando en casa así en forma improvisada y no llegué a organizar el estudio de grabación. Bueno, entonces voy a tener la reluctancia, ¿no? Que va a ser este valor de K por el largo del camino medio sobre el área. Bien, llegados a este punto tenemos el valor de phi. A ver qué pasó acá, el valor de phi. Tenemos el valor de reluctancia. Y ahora
con esto podemos calcular, con el valor de la reductancia y el valor de phi, podemos calcular la fuerza magnetomotriz, ¿no? Usando la ley de Hopkinson, que es igual a phi por R. Bien, hasta ahí estamos bien. Y ahora, ¿qué más tenemos? Que esta fuerza, estamos punto 4.5, esta fuerza magnetomotriz es igual a N por I, y a la vez, ¿no? N por I para un determinado número de vueltas nos va a dar la correspondiente, el correspondiente valor de corriente, ¿no? Entonces, dado N, entonces me va a quedar I es igual a la fuerza magnetomotriz sobre N. Por otro lado, si yo analizo el circuito eléctrico de mi devanado, acá que tengo, una fuente, tengo una resistencia y tengo nada más, porque eléctricamente, una vez que cesa el transitorio, una vez que pasa el transitorio del momento en que yo energizo la bobina, esta bobina es un cortocircuito. Por lo tanto, la corriente va a quedar determinada por la tensión. De modo, perdón, acá hice cualquier cosa, esto sería la resistencia R del bobinado, esto es resistencia, no reluctancia, la resistencia R del bobinado, esta sería la corriente, por lo tanto, ley de Ohm, B es igual a I por R, entonces nuestra I va a ser igual a B sobre R, de modo que yo podría decir acá que esta corriente va a ser igual a B sobre R, por lo tanto, B sobre R es igual a fuerza magnetomotriz sobre el número de vueltas. Por lo tanto, yo acá tengo para jugar con estas variables y poder determinar entonces la tensión con la que voy a alimentar la bobina, poder determinar el número de vueltas de la bobina, que el número de vueltas de la bobina a la vez nos va a determinar la resistencia, ¿no? Tengan en cuenta que si aumento o disminuyo el número de vueltas, aumento o disminuyo la sección, va a variar la sección, la resistencia del conductor, ¿no? Esto acá nos estamos metiendo quizás en detalles muy finos, pero la resistencia del conductor es ρ, la conductividad por largo, en este caso el largo de el material del cobre con el que hago la bobina, por la sección transversal del cobre. Ya, esta es la fórmula de resistencia. No confundir con esta fórmula que es la fórmula de reluctancia. También, si se parece mucho, es porque efectivamente tiene la misma forma. La ley de Hopkinson se denomina también ley de Ohm en corriente, ley de Ohm para circuitos magnéticos. ¿También? Bueno, en definitiva, para cerrar, lo que nos está diciendo esto es que dada una determinada densidad de campo magnético y con una determinada geometría del circuito magnético, yo voy a determinar la fuerza magnetomotriz que necesito, y a la vez la fuerza magnetomotriz está dada por la corriente y por el número de vueltas. Y a la vez, la corriente que va a circular va a estar determinada por la tensión y por la corriente. Por la tensión y por la resistencia del devanado. De modo que fijando tensión y fijando resistencia del devanado, yo ya sé qué corriente va a circular. Conclusiones de eso: si yo me excedo en la corriente, me excedo en la tensión, si mi bobina era de 24 volts y le aplico 48 voltios, y lo más probable es que esa bobina se queme. Si mi bobina era 5 volts y le apliqué 12 volts, lo más probable es que la bobina se queme. Si mi bobina era de 24 volts y le apliqué 12 volts, es probable que no pase nada. No va a pasar nada, no se va a quemar, le estoy aplicando menos tensión de la tensión para la cual está diseñada, con lo cual va a circular menos corriente. Pero a la vez, si circula menos corriente, voy a tener menos fuerza magnetomotriz, y a la vez, si tengo menos fuerza magnetomotriz, significa que voy a tener menos valor de flujo de campo magnético, básicamente. Por lo tanto, va a variar también el valor de la reluctancia, que
Recuerden que el valor de la reluctancia depende de H y de B. Bueno, con esto cerraríamos esta pequeña introducción que hemos realizado de lo que sería núcleo magnético alimentado en corriente continua.